Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de la tabla periódica. La tabla periódica es una representación organizada de los elementos químicos ordenados de acuerdo al número creciente de protones que se representa con la letra Z, número atómico, por sus propiedades y por su configuración electrónica. Esta manera de ordenar los elementos químicos muestra una tendencia periódica, ya que los elementos que presentan un comportamiento similar los vamos a encontrar en la misma columna. Las filas en la tabla periódica se llaman periodos y las columnas se llaman grupos, como lo veremos más adelante. Por el momento veamos un poco de la historia de la tabla periódica. En 1829 surge la organización llamada Tríadas de Dobereiner. Este científico organizó los elementos en tríadas, donde la masa del elemento intermedio era la media aritmética de los otros dos elementos. La primera tríada fue calcio, estroncio y bario, como lo observamos aquí. Luego, en 1862, surge la organización llamada anillo de Chancourtois. Los elementos eran organizados en forma de espiral, de modo que los elementos que tienen propiedades parecidas quedaban organizados uno encima de otro, como lo observamos de esta manera. Luego surgen las octavas de Newland. La ley de las octavas, la cual según cada 8 elementos tienen propiedades similares. Esto fue inspirado en la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, que ya luego se repite nuevamente. Todo este científico Newland pensó que los átomos organizados de esa manera, de A8, cada 8 elementos circulaban propiedades similares. Obviamente en esa época lo trataron de ridiculizar, pero después se dieron cuenta que sí tenían una secuencia y propiedades similares esos átomos. Luego la clasificación de Mendeleev en 1869, que organiza los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos y teniendo en cuenta sus propiedades y la configuración electrónica. Esta es la tabla periódica que aún se considera en la actualidad la mejor organización que existe, aunque hay unas modificaciones, pero estas modificaciones no han cambiado la estructura propuesta por este científico Mendeleev. La tabla periódica es una representación organizada de los elementos, como lo habíamos dicho anteriormente. Y actualmente es un sistema donde se clasifican estos elementos químicos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente de sus números atómicos. O sea que aquí nosotros vamos a observar el número 1, acá el número 2, número 3, 4, en orden creciente de sus números atómicos y por ende de sus pesos moleculares. Los pesos moleculares van aumentando también. Los elementos están organizados en 7 filas llamados periodos y 18 columnas llamados grupos o familias anteriormente, para un total de 118 elementos que se conocen en la actualidad. Entonces estos serían los grupos y estos serían los periodos. Esto es algo muy importante que hay que conocer y esto se ha recibido cambios. Los no metales y los metales. Los no metales son todos los que encontramos a la derecha de la escalerilla de la tabla periódica. Y los metales son todos los que encontramos a la izquierda. Estos metales se caracterizan porque ellos tienden a perder un electrón cuando forman enlaces químicos. Esta es una propiedad muy importante y los no metales obviamente van a ganar electrones, van a tender a ganar electrones. Aquí nosotros observamos los periodos, que son 7 enumerados del 1 al 7, y tenemos los grupos o familias enumerados del 1 al 18. Hay que tener en cuenta también que estos grupos, existe otra clasificación, pero la última modificación según la IUPAC es clasificada así del 1 al 18. Anteriormente se clasificaban con números romanos como 1A, 2A, 1A, 2A y seguía aquí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y estos eran los B. Pero actualmente se unificó y se está utilizando esta manera de organizar la tabla periódica. Pero sigue siendo igual lo mismo. Los mismos elementos se encuentran organizados en los mismos grupos. Desglosemos algunos de los grupitos de la tabla periódica. Aquí tenemos el grupo 1 o 1A. Como esta tabla periódica conserva las dos clasificaciones, estos metales se consideran metales alcalinos. Tienen un electrón de valencia, tienen una característica que son brillantes y son altamente reactivos. El único que no es un metal de estos grupos, de este grupo, es el hidrógeno, que es un gas y es un no metal. Tenemos en el grupo 2, tenemos los metales alcalinotérreos. Estos metales alcalinotérreos son menos reactivos
que los alcalinos, conservan un brillo y son buenos conductores de electricidad. Tenemos el grupo 3, familia del escandio, tierras raras y actínidos. Conducen electricidad, son brillantes y son reactivos. Algo importante que hay que tener en cuenta es que los grupos también representan los electrones en su última capa. O sea que el grupo 1A, todos los que tenemos aquí tienen un electrón en su última capa. Estos tienen 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Tenemos el grupo 4. Aquí tenemos los más representativos. Tenemos titanio, circonio, hafnio y rutherfordio. Este último algunas veces no se considera este grupo ya que es un elemento que es radioactivo. Tenemos el grupo 5, que es la familia del vanadio. Se caracterizan porque tienen 5 electrones en su última capa. Tenemos la familia del cromo o grupo 6. Se caracterizan por tener 6 electrones de valencia. Son sólidos y brillantes, al igual que la mayoría de todos los que hemos visto hasta el momento. Tenemos el grupo 7, que pertenece a los metales de transición, como todos los que hemos visto, esta otra clasificación. Y tienen 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia. Tenemos aquí la familia del hierro, ya que es el elemento más representativo del grupo. Tienen 8 electrones de valencia también. Tenemos la familia del cobalto, o grupo 9, pertenece a los metales de transición y tienen 9 electrones de valencia. Continuamos con el grupo 10, o familia del níquel, pertenece a los metales de transición también y tienen 10 electrones de valencia. La familia del cobre pertenece a los de transición, tienen 11 electrones de valencia y son los mejores conductores de la electricidad. Si los clasificaríamos de esa manera, tendríamos que el que conduce mejor la electricidad es la plata, continúa el cobre y por último el oro. Continuamos con el grupo 12 o familia del zinc, pertenece a los metales de transición también y tienen 12 electrones de valencia, son brillantes y transmiten bien la temperatura como la mayoría de los metales que conocemos. Aquí tenemos la familia del boro. Estos son opacos o brillantes y también son llamados como otros metales. Pero aquí el boro no es un no metal. Fíjense que es el primero que hace parte de la escalerilla que hablamos que dividía a los no metales. Ellos tienen unas características muy parecidas. Bueno, la familia del carbono, sus propiedades difieren en cada uno de ellos. Este carbono es un no metal y presenta dureza intermedia. Tenemos la familia del nitrógeno, poseen 5 electrones en su capa más externa y el único elemento metálico del grupo es el bismuto. Tenemos familia del oxígeno, también llamados como anfígenos o colágenos. El oxígeno es el compuesto más abundante en la Tierra, con un 50.5%, y las propiedades son típicas de cada elemento. Tenemos el grupo 7, los halógenos. Quiere decir formador de sales, por sus propiedades son diversas. Estos son los gases nobles. Su nombre es por la baja reactividad que poseen. Normalmente son gases inodoros e incoloros, normalmente. Miremos otra clasificación que es los bloques de la tabla periódica. Y esto es muchas veces en algunos ejercicios nos piden que hallar la configuración electrónica de algún elemento y ubicarlo en la tabla periódica en donde podría encontrar. Si este elemento termina en S, su último electrón está en S, entonces va a estar ubicado en cualquiera de estos grupitos que están aquí. Si termina en D, va a estar en este bloque que es el bloque D. Ya les voy a explicar cómo. Aquí si termina en P, va a estar en este bloque de acá, o en F, en el bloque que quedó afuera. Si a nosotros nos piden, por ejemplo, la configuración electrónica del sodio, el sodio tiene un número atómico de 11, o sea, Z igual a 11. Nosotros debemos calcular, ir mirando en el nivel y subnivel. Primero sería 1s2, aquí lo ubicamos. Luego sería 2s2, van 4 electrones. Luego 2p6, ya irían 10 electrones. Seguiría 3s2, pero si lo colocamos el 2 nos pasaremos un electrón, entonces quedaría 3s1. Entonces el sodio estaría ubicado en el grupo, en el bloque S, que sería este de aquí. Y como termina en 3s, el sodio está ubicado en este lugar, 3s1. Aquí está ubicado el sodio. La configuración electrónica la vamos a explicar en otro video, ya que el objetivo de este es explicar únicamente la tabla periódica. Espero pues que les haya gustado el video y cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias.